La verdad es que la mayoría de estudiosos sobre el tema dicen que el gobierno debe de llegar con opciones. Dicen que el gobierno debe llegar con opciones de cultura, educación, salud, oportunidades de empleo. Dejen de robar. Pagamos como con el presupuesto lo que usted obtendría robando. No hay forma que el gobierno le ofrezca algo más que lo que está haciendo con el crimen. ¿Qué le vamos a dar? Un empleo de salario mínimo, el doble del salario mínimo, el triple del salario mínimo. Para empezar, el gobierno no es para eso. Y en todo caso que lo hiciéramos, si gana lo que quiere con el crimen. Esos jóvenes no encontraban la cultura. Esos jóvenes eran los jóvenes más excluidos en los barrios de los excluidos jóvenes de Colombia. Yo voy a votar por Petro porque va a legalizar la marihuana y le da libertad a los presos, a los bandidos. Eso es lo que nos conviene a nosotros, mi vale, la pena es esa. Bueno, pero ¿por qué dice eso? Porque ese era lo que nos gusta a nosotros, vea. Mal hecho. Bueno, usted tiene que respetar mi decisión y el voto mío, vea. Y respondieron con violencia. En Colombia. Pero esa violencia no la puedo llamar terrorismo porque no es cierto. Ese tipo de teorías que suenan bien para los intelectuales no aplican a la realidad. La realidad es que el crimen es crimen, punto. Y si uno lo permite, siempre van a ganar ellos en la guerra de los incentivos. Él no va a cambiar. Y no va a cambiar por dos razones. La primera razón es porque ya él es malévolo, pues es una persona mala. Se hizo mala por 200 razones, pero ahora ya es malo. Es enorme el contraste entre el líder que acabó con la delincuencia del país más peligroso del mundo y estos señores que se hacen llamar humanistas, defensores de derechos humanos, que hablan con una superioridad moral, mientras a los ciudadanos honrados y trabajadores de sus países los están masacrando. Mientras estamos viendo atentados que nos hacen recordar el terrorífico pasado, los tiempos de Escobar, en donde por medio de la violencia los criminales intentaban arrodillar al país. Una ola terrorista sacude el país. Cali, el Valle, Cauca y todo el Pacífico está bajo amenaza. Y para el momento de la publicación de este video se han registrado 16 atentados terroristas. En Cali volvió el miedo y el caos. En el barrio Meléndez y Manuela Beltrán, 2 artefactos explosivos se accionaron dejando al menos un muerto y 5 heridos. Esta terrible situación es la que se vive en estos países donde sus gobernantes han criticado las políticas de Bukele y han manifestado que el camino son las incoherencias que ellos proponen. Incoherencias como abrazos y no balazos. Pero no creemos en la guerra contra el narco, en eso no. Este presidente municipal de Uruapan decía que como no se pueden dar abrazos cuando los delincuentes se pasan extorsionando a gente de trabajo como los productores de aguacate o asesinando niños. ¿Cuál sería su posición en ese sentido, presidente? Pero no creemos en la guerra contra el narco, en eso no. Incoherencias como pagarle a los criminales para que no maten. Ese programa se va a complementar con lo que llamamos nosotros jóvenes en paz. Serán miles de jóvenes a los cuales les vamos a pagar por no matar. Y esta excelente política de pagarle a los criminales es de la cual hablaremos hoy. Una propuesta que ha sido llevada a cabo por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, gran crítico de las políticas de Bukele. Mientras Bukele encarcela a los criminales y le hace justicia a las víctimas, Gustavo Petro dice: ustedes víctimas, denme de sus impuestos, que con esto premiaremos a los criminales y de esta manera no saldrán a matar. Una propuesta que para estos supuestos expertos seguramente es muy buena. Estos supuestos intelectuales que creen que los criminales son unas víctimas y por eso hacen lo que hacen. Menores de edad utilizados. Menores asesinos que saben matar como el mejor de los asesinos, pagos porque su familia es pobre y que cambian la muerte de un colombiano por la vida de la mamá. En lugar de hacer lo que hace Bukele, que es hacer justicia, encerrar asesinos, extorsionadores, violadores, ellos prefieren alzar la voz, protegerlos, decir que pobrecitos. Y estas malas políticas se han puesto en evidencia, se han exhibido, luego de un lamentable episodio, de un atentado,
a un candidato a la presidencia en Colombia, el senador y candidato a la presidencia, Miguel Uribe, quien hoy está peleando por su vida, debido a que un criminal le disparó a quemarropa en la cabeza. Y esto no solo expone la terrible situación de inseguridad de Colombia y que las políticas de Petro han fracasado, sino que también demuestra que estas políticas de pagarle a los criminales simplemente es un despilfarro de dinero de los contribuyentes que se podría invertir mejor en seguridad como debería de ser, en lugar de premiar a criminales. Y es que resulta que este delincuente formó parte de este plan, el increíble plan de Gustavo Petro, pagarle a criminales para que no maten. Veamos. Oigan este dato, el joven de 14 años señalado de atentar contra Miguel Uribe estuvo durante 2 meses en el programa del gobierno Petro, Jóvenes en Paz, un controvertido programa, recordarán ustedes, que le paga un subsidio de $1 millón a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. Además, el Instituto Distrital para la Niñez, el IDIPRON, le ofreció ayuda en algún momento y él no aceptó vincularse a sus programas de atención. En las últimas horas se conoció que el menor de edad presunto implicado en el atentado del precandidato Miguel Uribe hizo parte del programa Jóvenes en Paz. La información fue entregada por el presidente Gustavo Petro. El gobierno distrital ya había identificado la conflictividad del niño asesino, lo recogió en uno de sus programas y pasó a uno de los programas de mi gobierno, Jóvenes en Paz. No hay forma que el gobierno le ofrezca algo más que lo que está haciendo con el crimen. ¿Qué le vamos a dar? Un empleo de salario mínimo, el doble del salario mínimo, el triple del salario mínimo. Para empezar, el gobierno no es para eso. Y en todo caso que lo hiciéramos, si gana lo que quiere con el crimen. Y Bukele no solo vuelve a tener razón en esta ocasión, no hay manera de que el Estado pueda darle un incentivo mayor a los criminales. Aparte de que no son para esto, el Estado no debería estar premiando a delincuentes. Pero Bukele vuelve a tener razón y demuestra por qué El Salvador hoy es uno de los países más seguros de la región. Y es que mientras el presidente salvadoreño manifiesta que el crimen es crimen, que hay que sacar a los delincuentes, a los criminales de la ecuación para que no afecten a la sociedad, Gustavo Petro vuelve a alzar la voz por estos criminales. En este caso dice que este pobre niño hay que protegerlo. Estos criminales solo se atreven a matar porque son pobres. Y la vida del asesino, que es un menor de edad, un niño. Las leyes y las normas nos obligan a proteger al niño por ser niño. Y por tanto la primera responsabilidad del Estado, de sus instituciones, es cuidar la vida del menor, porque es un niño. Los niños se cuidan en Colombia, porque si no cuidamos los niños, ni como familias, ni como Estado, pues no tendremos patria. Menores de edad utilizados, menores asesinos que saben matar, como el mejor de los asesinos, pagos porque su familia es pobre. Y es que resulta que el crimen en estos países donde hay total impunidad, donde los criminales encuentran la manera de cumplir sus cometidos y no tener enormes repercusiones como debería ser. En estos países se utilizan a los menores como sicarios para que salgan a matar y por estas aberraciones tengan impunidad, como si este menor no sabría que dispararle en la cabeza a alguien le quitaría la vida. Que ya es delincuente, ya violó, ya mató, ya cortó 3 cabezas. Primero es difícil que se vaya a reinsertar y luego, aún así se reinserte, pues yo no me la jugaría a dejarlo en la calle. Es decir, yo soy una persona creyente, creo que Dios puede perdonar a todos. Sé que si él se arrepiente y pide perdón, va a ir al cielo como cualquier otro pecador. Pero eso le compete a Dios. Aquí en la tierra tiene que estar en prisión, porque lastimosamente ya le confiamos que anduviera en la calle y cortó 3 cabezas. No podemos validar que corte otra cabeza más. Tenemos que dejarlo en prisión y al final funcionó. Mientras tanto en El Salvador, sabiendo eso, sabiendo que los criminales, los pandilleros se aprovechaban de esto para tener un ejército de menores, de sicarios y tener aterrorizada a la población, al pueblo, ellos entendieron que el crimen es crimen y que estos señores que cometen delitos de adultos y que no están tan pequeños para no entender de las consecuencias de sus actos, tenían que pagar en prisión. Arrestamos a un pandillero. El pandillero era menor de edad, no estaba tatuado, no tenía ningún tatuaje. No tenía antecedentes penales, era menor de edad y sabíamos que era pandillero por las investigaciones de la policía, nada más. El niño símbolo de la oposición,
menor de edad, joven, no tiene tatuajes, no tiene antecedentes. Pues bueno, nuestro sistema judicial, aún en reforma, decidió darle 2 años de detención en una correccional de menores. Lo pusieron 2 años, como fue capturado al inicio del régimen de excepción en el 2022, salió libre en el 2024. Pues hace 4 días, el 28 de mayo de este año, un año después de haber salido libre, asesinó a un ex cabo de la policía en Tacuba. Vieron el homicidio ese día en Tacuba. Fue realizada por él. Mató a un hombre de 62 años. Nosotros ya lo habíamos capturado. Lo teníamos en custodia. Era nuestro deber evitar ese asesinato, manteniéndolo en custodia. Pero por cumplir los tratados internacionales y las reglas que nos imponen de derechos humanos, ese homicidio es culpa del Estado. Porque nosotros debimos haber garantizado que ese pandillero se pudriera en la cárcel. Lo dejamos salir por cumplir tratados y hoy una familia está de luto y un salvadoreño más está asesinado. Y es muy importante para darle más alcance a este contenido, para evidenciar el descaro de estos defensores de delincuentes, que dejes tu like, un comentario, puede ser saludos, la opinión de este tema o simplemente un emoji, un corazón. Esto nos ayuda porque a plataformas como YouTube no le gusta recomendar este contenido, así que necesitamos de tu ayuda. Con simplemente dejar un like y un comentario ya nos estarás apoyando, ya sabes. No es difícil de entender que estas políticas, estas herramientas que supuestamente son para proteger derechos humanos, se han convertido en herramientas que los criminales utilizan a su favor. Y mientras estos supuestos humanistas, defensores de derechos humanos, manifiestan que hay que protegerlos porque pobrecitos, ellos vuelven a salirse con la suya. Ellos vuelven a conseguir que su plan sea exitoso. Y los menores sicarios continúan siendo una herramienta perfecta para el crimen organizado. Pero estas incoherencias continúan siendo defendidas por este sector de la política que defiende a criminales. Un sector que claro tiene a los delincuentes a su favor. Votarán por ellos, porque qué mejor que un presidente que no permita que los criminales paguen con dureza los actos que han cometido. Escuchemos la opinión de uno de estos bandidos. Yo voy a votar por Petro porque va a legalizar la marihuana y le da libertad a los presos, a los bandidos. Eso es lo que nos conviene a nosotros, mi vale, la pena es esa. Bueno, pero ¿por qué dice eso? Porque ese era lo que nos gusta a nosotros, ya. Mal hecho. Bueno, usted tiene que respetar mi decisión y el voto mío, ya. Sigan apoyando a Petro, carajo, que estamos jodidos. ¿Cómo van a hacer esa mierda, hombre? Hay que defender al calle, hay que pararse por acá, defender a los magos, los almacenes, todo. No, hay que... Vinieron a tirar bombas a todo esto de las marchas, a los negocios, a todo. Todos los indios de allá abajo. Sí. Se fueron de ahí para ay, abajo, que vengan los del se ESMAD. fueron de ahí para abajo, quítese la capucha y camufles, decían los desgraciados eso. De los que salimos a buscar la comida. Yo vendo ahí. Por culpa de ustedes estoy quedando que yo pago arriendo, hermano. Yo pago servicios, educación. ¿Y ustedes qué pagan? ¿Ustedes qué familia tienen? ¿Ustedes, muchachos? Porque es que aquí no hay ningún adulto. Aquí no hay ningún papá. No, sí, mi viejo. No, es que ellos son muchachos. ¿Cuántos hijos tienes tú? ¿Tienes un esposo? ¿Tienes un hogar? No lo tienes. Entonces, ¿por qué no piensas en el bolsillo de los hijos? ¿Por qué no piensas en su papá, en su mamá, en el hogar que uno tiene? Yo sí tengo hogar. Y es que como decía el presidente Nayib Bukele, a lo mejor estos gobernantes que no enfrentan al crimen, que no hacen nada para que se garantice la justicia, quizás el motivo de esto es que son socios de los criminales. En Latinoamérica controlan sectores grandes de México, controlan sectores grandes de Colombia, controlan sectores grandes de Brasil. ¿Cómo es posible que una organización criminal se puede agenciar un territorio entero y el gobierno no los puede sacar? Porque están en el gobierno. Por eso. Entonces, definitivamente, pero parte de todo porque obviamente solucionar está la teoría y la ejecución. La ejecución tendrá sus complejidades. Pero principalmente hay que partir de la teoría, y es que no hay Estado que no pueda eliminar la delincuencia. Yo creo que no hay gobierno que no pueda eliminar la delincuencia, es absurdo. El Leviatán, el Estado, siempre es más fuerte que cualquier organización criminal. Y lamentablemente hoy Colombia está sufriendo por esto. La violencia vuelve a estar latente.
y los terroríficos tiempos de Escobar, el patrón del mal, se están viviendo nuevamente, incentivados claro por un gobierno blando que no se enfrenta a los criminales, que más bien los protege y busca darles incentivos. Escuchemos lo que decía el mismo Miguel Uribe de esto. Y yo le quiero insistir aquí que el gobierno que está haciendo un pacto con los criminales es este. Yo no tengo ni idea si en El Salvador lo están haciendo, esa es la acusación que hace el representante, pero lo que yo le puedo decir a usted, Jefferson, es que este gobierno mandó al hermano del presidente a la picota a prometer perdón social para corruptos y narcos. Fue este gobierno el que está lanzando leyes de sometimiento para que los narcos se queden con plata. ¿En quién le cabe en la cabeza que se queden con plata y que las penas sean ridículas? Es este gobierno el que les está ofreciendo terceras oportunidades a las disidencias de las FARC que ya tuvieron proceso de paz y salieron corriendo a delinquir y a matar. Y no solamente lo digo yo en la oposición, lo dicen los mismos negociadores del acuerdo de paz que no están de acuerdo. Entonces, al final el punto aquí que nosotros planteamos es, mire, el gobierno actual que le apueste a su política de seguridad que quiera, pero que resuelva el problema, pero no lo hace. En vez de eso se dedica a pelear con otros, se pelea con Perú, se pelea con Salvador, etcétera, etcétera. Ya tenemos la razón por la cual Miguel Uribe se convirtió en alguien tan incómodo para los criminales en Colombia. Alguien que no solo estaba en contra de estas políticas, de este gobierno, de tratar bien a los delincuentes, de darles dinero, de negociar indultos a favor de apoyo, sino que también proponía el mejor estilo de Nayib Bukele, la construcción de nuevas cárceles de máxima seguridad, en donde los criminales no tuvieran teléfonos, no estuvieran extorsionando desde sus celdas, sino que terminaran pagando con justicia, como se debe de hacer, como se aplica en El Salvador. Pero además, vamos a trabajar en cárceles, porque ojo, el 25% de las extorsiones vienen desde las cárceles. Hoy, en Tuluá, un criminal extorsiona por FaceTime a sus víctimas. Eso no se puede tolerar. Vamos a cancelar el uso del celular en todas las cárceles de Colombia. Pero además, vamos a ampliar los cupos y para hacerlo rápido, vamos a ampliar 30.000 cupos en las cárceles existentes en los terrenos que lo permiten. Y aquí quiero destacar que trabajaré con alcaldes para crear cupos, por ejemplo en la cárcel distrital a cargo mío que estuvo para trabajar para crear cupos para sindicados, para que la policía no esté cuidando bandidos en las estaciones, sino esté en la calle protegiendo a los ciudadanos. Pero además, voy a hacer 2 megacárceles de 10.000 cupos cada una, de alianzas público-privadas. Pero ojo, valen $1 billón de pesos. ¿Saben de dónde las vamos a financiar? De lo que nos vamos a ahorrar, de la burocracia, del funcionamiento, del clientelismo de solo el primer año, del absurdo y clientelista y politiquero Ministerio de la Igualdad. La plata de los amigos de Francia. Un Miguel Uribe que también proponía una alianza entre estos líderes del sentido común. Una alianza en donde estaba Milei, Bukele, Noboa, Donald Trump, en busca de luchar en contra de estos defensores de delincuentes que están afectando toda nuestra región, que están permitiendo que el terrorismo llegue a nuestras naciones. Nosotros tenemos una gran oportunidad haciendo una alianza continental, desde Trump hasta Milei, con Bukele y Noboa. Esta es la oportunidad para defender la democracia y la libertad en la región. Cuando hay democracia y cuando hay libertad, hay progreso económico, hay desarrollo, hay bienestar. Y por supuesto para los criminales esto es algo muy incómodo. Por supuesto para aquellos señores que proponen incoherencias, que simplemente incentivan, le facilitan las cosas a delincuentes, los premian y castigan siempre a las víctimas. Para esta gente el discurso de Miguel Uribe, respaldado por ejemplos como el de El Salvador, que construyó megacárceles y acabó con la delincuencia, esto solo evidencia la razón por la que este sector de la política ataca tanto a gobernantes como Bukele, que tienen un discurso totalmente contrario, que demuestran que esas políticas, que ellos dicen humanistas, en pro de defender derechos humanos, simplemente benefician a criminales. Y esas mismas políticas son las que han conseguido que países como Colombia vuelvan al pasado, al terrorífico pasado. Todo esto es lamentable, pero sirve para aquellos países que todavía no han llegado a estas consecuencias, que tienen a gobiernos nefastos, pero tienen la oportunidad de revertir esto, de retomar el camino del sentido común, de buscar a un gobernante que se aplique la justicia, un gobernante que no sea aliado de los criminales, que no los proteja y que no tenga este discurso de que ellos son pobrecitos, son unas víctimas. Así que es muy importante que tengamos esto en cuenta. Y la pregunta es ustedes qué opinan. ¿Qué opinan de estas políticas? Como darle dinero a los criminales. ¿Qué opinan de que los resultados de estas políticas incoherentes son atentados como el que sufrió Miguel Uribe? Déjenmelo allá abajo en los comentarios. Muy importante.
Si quieren apoyar este contenido, no olviden dejar su like, dejen un comentario de cualquier cosa, saludos, su opinión, pueden ser un emoji, un corazón. Esto nos ayuda a seguir dando la batalla. A plataformas como YouTube no le gusta recomendar este contenido, así que necesitamos de tu ayuda y puedes hacerlo de manera fácil, gratis. Un like, un comentario, suscribiéndote si no estás suscrito y activando las notificaciones para que no te pierdas otro video. Y por aquí seguiremos alzando la voz en contra de esta gente incoherente que lamentablemente hoy están llevando las riendas de muchas naciones de nuestra región. Ya saben mi gente, yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.